Soy José Luis Álvarez Rodríguez, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por darnos luz por medio de tu palabra y que nos guías a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Génesis 22. El tema es 4 secretos de la verdadera riqueza, segunda parte. Vamos a leer Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bueno, aquí vemos un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento diezmaban. Si una persona te pide que administres 100 pesos y le dices: regrésame solo 10 pesos y quédate con 90, ¿eso lo ves bien? Es excelente, ¿no? Si me da 100 pesos y me quedo con 90 y le doy 10, pues que me siga dando, ¿sí? Pero cuando dice Dios: tú te quedas con el 90 y me vas a dar el 10%, como que nos duele, ¿no?, pagar el diezmo a Dios. Dios nos da el 90% para que lo administremos y Dios se queda con el 10% para que Dios administre ese importe. Así como el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era de Dios y Él administraba. Otros dicen que el diezmo es para los judíos. El diezmo comenzó con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Adán y Eva no eran judíos. Los judíos comenzaron con las 12 tribus. En el Génesis se menciona el diezmo antes de que hubieran judíos. En Génesis 14, 18 al 20, Abraham no era judío. Génesis 28, 22, después de la escalera de Jacob, ¿sí?, él comenzó a diezmar. El diezmo no comenzó con los judíos. El diezmo comenzó desde la creación con el árbol de la ciencia del bien y el mal. Este árbol era el diezmo. Abraham y Jacobo diezmaban, ¿sí? Diezmaban. Y no eran judíos. ¿Para qué Dios manda pagar el diezmo?, nos preguntamos. Vemos en Números 18, del 20 al 21, ¿sí?, que la tribu de Leví no recibió tierra. Dios los asignó a las necesidades espirituales del pueblo. Eran los responsables del templo de Dios, ¿sí?, del tabernáculo. Si los levitas servían a las necesidades espirituales del pueblo, entonces el pueblo servía a las necesidades de los levitas. ¿Quién les dio los diezmos a los levitas? El pueblo de Dios, o sea, Dios. Pregunta: ¿quién les daba el diezmo a los levitas? Dios. El diezmo era para los sacerdotes, ministros y en general a los que servían en el tabernáculo o en el templo. Hoy en día no los llamamos sacerdote, le llamamos pastores, líderes, ministros, etc. Hay otro dato interesante, que también los levitas también diezmaban, no nada más el pueblo. Para poner el ejemplo al pueblo de Dios, en Números 28, 26, diezmo de los diezmos. Eso le correspondía de lo que recibían los levitas, pagar su diezmo también. ¿Qué pasa si no diezmamos? Pues según la Biblia somos ladrones. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Malaquías 3:8. Vamos a Malaquías 3:8. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, el pueblo judío sí diezmaba, pero estaba usando el diezmo para sus propias necesidades. Algunos dicen que los diezmos eran para los judíos y los levitas. Por eso ya no se diezma en la iglesia de hoy, en la iglesia cristiana del día de hoy. Jesús no les dijo a los judíos que diezmaran, porque sí lo hacían. No al 100%, pero sí diezmaban. Lo que corrigió Jesús fue el motivo por el cual diezmaban.
En Mateo 23, la razón correcta. Primera de Corintios 9, 7 al 14, que vivan del Evangelio. O sea, las gentes que reciben el diezmo, de eso viven, de predicar la palabra. Actualmente hay que diezmar. Cuando la gente diezma es una inversión, ya que al dar el diezmo se tiene un pastor de tiempo completo en los servicios espirituales en estos tiempos. Aclarando, el salario del pastor no lo paga la congregación, lo paga Dios con el diezmo de la congregación. ¿Quién es el dueño de todo lo que tienes? Dios. Y todos tus ingresos te dice, yo soy el dueño, pero te puedes quedar con el 90%. Pero el 10% me lo tienes que regresar, me lo tienes que dar. Tenemos que escudriñar la palabra para no ser engañados.